Ingenieros, bienvenidos a un nuevo video aquí con el Inge. El día de hoy ustedes me estarán acompañando a diseñar, me estarán ayudando a hacer esta hamburguesa, la hamburguesa perfecta, la hamburguesa más jugosa. Tomaremos un ribeye steak, lo estaremos moliendo en el molino de carne y haremos nuestras propias hamburguesas aquí. Quédense a ver este video. Y estos son todos los ingredientes que tenemos para diseñar esa hamburguesa perfecta. Por este lado tenemos el ribeye steak, como pueden ver, es calidad prime. Tenemos un aguacate, tenemos ranch, queso parmesano, papas a la francesa, tenemos tocino, queso rallado mozzarella, panko. Y ya sé. Se estarán preguntando, Inge, ¿por qué rayos tienes ranch, tienes queso parmesano y tienes queso rallado mozzarella? Bueno, es que eso es una sorpresa que les tengo, pero la sabrán más adelante. Sin más que decir, vamos a darle. El proceso aquí es muy fácil. Aquí lo que estaremos haciendo es agarrar un steak. Lo agarraremos, lo partiremos en trozos más pequeños para que quepa en el molino de carne. Um, Déjeme, hago ese más o menos así, no así, como de ese tamaño, está bien. Vamos a seguir partiendo. Vamos a seguir partiendo hasta acabar. Ahorita, después de molerlo, vemos cuánta carne nos queda. No la vamos a sazonar, no vamos a hacer nada con ella aún. Ahí está. Esto es para que el proceso sea un poco más fácil, más limpio, sin que se nos atore. Una vez que tengamos nuestra carne ya en trozos más pequeños, lo que estaremos haciendo es, yo siempre pongo un plato bajo para que caiga la carne. Este es para empujar la carne para abajo. Lo que vamos a hacer ahora es prender nuestro molino a un nivel 2. Metemos nuestro primer trozo de carne así. Cuidado con los dedos. Y vamos a estar así mero. Tengan cuidado. Estaremos metiendo la carne y empujando. Así. Así. Lo estaremos haciendo otra vez. Miren, todo eso es ribeye. Nomás no le van a meter el dedo porque se los vuela. Se los mole. Va a salir con todo el ribeye. Tengan cuidado. Muy importante. Vamos a hacer uno más. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora, voy a pasar esto para acá. Y voy a seguir moliendo.
Yo ahorita aquí lo tengo en el nivel 2. Si lo quieren un poco más rápido se puede. Pero a veces es bueno mantener todo bajo control, sin que pase un accidente. Vamos a seguir moliendo. Así. Ahí está. Ya que hemos acabado, lo que a mí me gusta hacer es darle otra pasada, pero cambiándole esta a una más chiquita. Una de estas. Esa se les cambia. Estaremos usando una más chica. Déjenme la traigo. Bueno, aquí lo cambiaré a uno más chiquito. Como pueden ver. Lo estaré poniendo aquí en el molino. Me gusta moler siempre 2 veces. Enroscamos. Enroscamos. Listo. Ahora traje otro platito porque esto no fue suficiente. Entonces lo prendo al nivel 2. Vuelvo a meter la misma carne que acabamos de moler. Así. Y con este le presionamos. Y ahora sí la carne sale un poco más finita. Lista para carne para hamburguesas. Ahora sí parece carne molida. Estaré poniendo el resto de la carne. Así. Y casi se va solita. Casi se va solita. Nomás denle una ayudadita. Una ayudadita, sí. Se quedó un poquito. Ahí está. No hay problema. Miren. ¿Le damos más rápido al molino o qué? ¿Qué dicen? ¿Más rápido? Ay, 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 no nos vamos a llevar el dedo. Miren. Tengan mucho cuidado, no se van a llevar el dedo. Esto sí se lo rebana. Ahí está, vamos a meter el resto de la carne. El resto de la carne. Todo lo que está en la tabla. Ahí está, vamos a seguir moliendo. Ahí va, ahí va. Es como lo tengo en el nivel 3. Se escucha un poquito más de ruido.
Ahí va, ya vamos a acabar. Yo creo que cambio de plato. Hago el cambio aquí. Ya nomás viene lo último. Yo creo que ahí ya la apagamos y ya agarramos lo que ya está aquí. Ahí está. Ahora el siguiente proceso es hacer las hamburguesas. Yo estaré usando este sazonador Kinder Cowboy Butter. Tomamos poquito de nuestra carne. Le empezamos a dar forma. Así. Les van a dar forma de hamburguesa. Aquí. Que les queden redonditas, para que se miren bonitas. Miren. ¿Qué óvole? Aprendan, ingenieros, aprendan. Con nosotros van a aprender aquí. Conmigo van a aprender. Bueno, ya que tenemos nuestra carne de hamburguesa, a mí me gusta echarle sazonador. Yo uso el Kinder Cowboy Butter. Le vamos a echar. Del otro lado. Así. Ahí está. Ahí está. Ya que tengamos aquí sazonada nuestra carne, vamos a prender la estufa con nuestros cast irons. Es lo que estaremos usando el día de hoy para hacer nuestras hamburguesas. Entonces, lo que estaremos haciendo, algo que no les he dicho, vamos a agarrar otro ribeye steak. Le vamos a echar poquito de aceite. Poquitito nomás, poquitito. Casi nada. Ahí está. Nomás para ponérselo. Que se masajee. Así. Y después estaremos usando este sazonador Kinder The Blend. Ese nomás tiene salt, pepper and garlic. Este es el que a mí me gusta para los steaks. Lo estaremos echando. Así. Del otro lado. Las orillas, no se olviden. Listo. Ahí está. Ahora vamos a pasar nuestra hamburguesa al sartén. Vamos. Y la pasamos al sartén. Ahí está. Y de este lado pasaremos nuestro ribeye. Ya que estén los dos en el sartén, nada más vamos a esperar que se selle la ribeye y que llegue a un término medium rare a medium. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar la sorpresa que les tenía. Vamos a tomar ranch. Vamos a agarrar el queso parmesano. Abrimos la ranch. Lo que vamos a hacer, vamos a echar ranch aquí adentro. Más o menos así.
Y luego agarramos queso parmesano. Le echamos, le echamos, le echamos. Yo creo que ya con eso. Mezclamos. Ya que se mezcle todo bien, bien, bien. Yo creo que con eso va a estar bien. Y no se preocupen, si no les gusta la ranch, no se preocupen, no sabe a ranch. Lo que estaremos haciendo con esto es una costrita de queso, un cheese crust, parmesan cheese crust, y ahorita ya van a ver lo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver cómo siguen nuestros steaks. Nuestra hamburguesa. Ahí va, ahí va, ahí va. Se va viendo bien. Nuestro steak. ¿Cómo va? Ahí va. Ahí va. Aún todavía le falta. Aquí tengo mi termómetro para verificar. Para verificar. La hamburguesa ya casi está. Esta aún le falta. Recuerden, lo queremos a un medium rare, para que salga perfecto. Cuando salga la hamburguesa y salga el tocino, les enseño qué voy a hacer con el tocino y con ese queso. Bueno, ya se mira que ya está el steak, ya está en su punto. Lo vamos a sacar para que repose aquí, que repose unos minutos. Así está nuestro steak. Ya que repose sus 10 minutos a 15 minutos, lo partimos para ver qué término nos quedó. Y cuando ya está el tocino para nuestro siguiente paso, continuamos. Nuestro tocino ya salió. Lo vamos a estar pasando a la tabla. Aquí va. Aquí. Ahorita van a ver qué vamos a hacer con el tocino. El tocino lo vamos a partir en trozos más chiquitos. Ya si ustedes quieren trocitos más chiquitos, pues ahí se los pueden hacer. Pero aquí en esta ocasión, así lo vamos a hacer. Ahí está. Ahora lo vamos a pasar a nuestro queso. Esa no se la esperaban, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ya que esté así, lo vamos a mezclar otra vez. Otra vez, otra vez. Casi se me olvida el mozzarella. Ese nomás le vamos a echar un poquito. Ahí está. Con eso. Con eso es suficiente. Le volvemos a mezclar. Que se conozcan todos los ingredientes. Así. Ahora vamos a pasarlo a nuestra hamburguesa. Así. Así. Este va a ser nuestro queso. Va a ser nuestro queso. Ahora lo que vamos a hacer, para darle un poquito más de color, vamos a echar
el panko. Para eso era el panko. Vamos a agarrar un poquito. Despolvoreamos. Ahí está. Ahí está. Así. Eso nomás es un poquito. Después vamos a prender nuestro horno. Y lo vamos a poner unos minutos. Que no se les pase. La hamburguesa ya está cocinada. Lo único que queremos es que se dore el queso. Vamos a abrir el horno. Y vamos a meter nuestro... Van a ser unos minutos. Unos 3 a 5 minutos. Que no se les pase, si no se les va a quemar la hamburguesa. Entonces ya que esté nuestra carne lista, vamos a continuar a calentar el pan. Y regresamos. Nuestra costra de queso ya está listo. Miren. Miren cómo se mira. La vamos a pasar para acá. Miren. Así se mira nuestra costra de queso. Vamos a apagar el horno. Ok. Vamos a hacer esta a un lado. Ahora sí, ya que reposó el steak, vamos a ver cómo quedó. Miren. Así es como quedó nuestro steak. El término que queríamos, nuestra hamburguesa, los panes y el aguacate que vamos a usar para la cama de aguacate en el pan. Y ahorita les enseño qué voy a hacer con este steak. Ahorita nos vemos. Aquí vamos a preparar la hamburguesa. Tenemos los panes. Vamos a ponerle nuestro aguacate. Así. Y luego vamos a ponerle 1, 2 y 3, papá. ¿Quién te pegó? Y luego la carne. Y coronamos con el pan. Miren nada más. Ya quedó nuestra carne de ribeye. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? ¿Les gustó? La presentación completa en el platito. ¿Cómo se mira? Tiene su aguacate, su ribeye steak, su hamburguesa, su carne de ribeye, su costra de carne con tocino, su panecito brioche y sus papas. ¿Les gusta? Vamos a probarlo. Vamos a hacer una... Vamos a cortar aquí. Como por aquí está bien. Vamos a cortar. Mire. Vamos a probarla.
Ujú, ujú. Wow. Está jugosa, suavecita, el sabor impresionante. El aguacate le da un buen toque. Esa costrita de queso y luego con el tocino, otro nivel, otro nivel. Las papas están buenas, acompañan muy bien a la hamburguesa. Esta hamburguesa se lleva el 10, definitivamente. Tienen que intentarla en su casa, inténtenla, no está difícil de hacer, no se arrepentirán. Es una de las mejores hamburguesas que he comido y es hecha en casa. Y ustedes me ayudaron a diseñarla. Y bueno, ingenieros, con esto finalizamos el video y como les dije, es una muy buena hamburguesa. Inténtenla, no está difícil de hacer, está muy fácil y no se arrepentirán. Y como siempre, si tienen alguna otra sugerencia de ir a un restaurante, ir a inspeccionar una comida, si tienen un menú especial, menú limitado, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó esta sección de cocinar aquí en casa, cocinar con el ingeniero, déjenmelo saber, lo haré más seguido. Ah, y no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Así me ayudan a crecer el canal. Y es todo. Nos vemos hasta la próxima.